Hola futuros programadores, en esta ocasión vamos a tocar el tema de programación funcional llamado parcialización. Junto a nuestra compañera Ingrid Ramírez y nuestro compañero Joan Huertas y el que le habla Juan Sebastián Berrío, les vamos a dar a conocer desde el concepto básico hacia las prácticas con Haskell de qué es la parcialización. El concepto básico. En la ciencia de la computación, currificar es la técnica inventada por Moses Scoffield y Gautam Frege, que consiste en transformar una función que utiliza múltiples argumentos, o más específicamente una tupla, sabiendo ya que una tupla es un tipo de dato que permite agrupar en una sola unidad diversas variables en una secuencia de funciones que utilizan un único argumento. Una de las consideraciones que dicho método formal define es que cualquier función de dos argumentos y que devuelve un valor puede ser transformada a la otra función que acepta solo un parámetro y que devuelve una función, que al ser llamada devuelve el valor devuelto por la función original. Al invocar una función, le pasamos todos sus parámetros y obtenemos un valor. Al invocarla parcialmente, le pasamos solo parte de esos parámetros y obtenemos una función. A esa otra función le pasamos el resto de parámetros para terminar obteniendo el resultado final. Listo, bueno, la definición de una función es muy sencilla. En este caso tenemos acá la función add, que lo que nos hace es sumar dos parámetros, x y y. Esta función, luego de que sea creada, se puede invocar, como lo vemos en el ejemplo, acá, para recibir dos parámetros que van a ser sumados. En este caso sería 10 más 20, que daría un resultado de 30. Este ejemplo, bueno, ya es como la versión parcializada de la función anterior. Aquí la función curriad es la versión parcializada o currificada, y esa función toma un parámetro x, que es este, y devuelve una función subadd. A su vez, esta función subadd toma un parámetro y, que finalmente pues van a ser sumados, como lo podemos ver acá. Acá en esta parte podemos observar que el add10 es una función. Esta función acepta un parámetro y sumará luego 10 al valor del parámetro anterior. Al final de este código, el valor del resultado sería 40. Aplicación en Haskell. En Haskell las funciones de más de un parámetro pueden interpretarse como funciones que toman un parámetro y devuelven otra función con un parámetro menos, como el ejemplo que tenemos ahí. Tenemos una función que se llama suma, la cual toma dos números enteros, por tanto tiene dos parámetros. Y el resultado va a ser la suma de esos números enteros, que es x y y. Parcialización de funciones en Haskell. Entonces tenemos el ejemplo utilizando la función max. Toma dos parámetros y devuelve aquel que es mayor. Al aplicar max 4, 5, primero se crea la función que toma un solo parámetro y devuelve el mayor. Luego, en el segundo ejemplo, le aplicamos a la función el número 5 y esta produce que sea el resultado pues deseado. También tenemos otro ejemplo que es, tenemos la función suma que toma un número entero x, devuelve la función suma x y toma un entero y.
y pues nos da el resultado de la suma de x y y. En el segundo ejemplo tenemos una función que toma dos números enteros, que es x y y, llama a esa función y como resultado tenemos la suma el resultado de esa suma. Y en el otro ejemplo tenemos 3. En uno, bueno, se llama la función mult, que toma un entero x, llama esa función mult x, adicional, toma un entero y y un entero z. Y pues da el producto de esa multiplicación. En el segundo tenemos la función mult xy, lo cual también toma un entero z y da el resultado de esa multiplicación. En el tercero, esa función toma tres números enteros, que sería x, y y z, y de la multiplicación pues, de esos números. Bueno, ya como conclusión, la parcialización o currificación tiene pues una gran utilidad porque se pueden convertir funciones de varios parámetros en una sucesión de funciones con un único parámetro, como lo vimos en los ejemplos. Esto hace que se consigan sistemas más modulares, que consiste en dividir los programas o las aplicaciones en módulos o subprogramas con el fin de poderlo hacer más legible y más manejable. Esto se hace a través de una entrada con unos parámetros, un proceso que son las subrutinas o en este caso un Haskell, las funciones y una salida que sería el valor del retorno. También debemos tener muy en cuenta que la parcialización es el primer paso para la creación de algoritmos parciales. Nos ayuda mucho con los conceptos de metaprogramación, de software, que construye un tiempo de ejecución y que se comportará diferente dependiendo del contexto en el que se maneje.